Nuestro tema del día de hoy, el profeta Ezequiel, pastor de nuestras almas. He puesto este título porque en las profecías donde Dios le habla a Ezequiel, habla directamente hacia las conciencias, habla directamente a corregir las cosas que están equivocadas en cada persona. Pero el propósito es que aunque la gente no quiere escuchar, por lo menos sepan que hubo alguien que quiso decir la verdad. Las profecías de Ezequiel están situadas durante el exilio en Babilonia. Advirtieron severamente sobre la destrucción de Jerusalén y el templo, y todo esto por la idolatría. Posteriormente, anunciaron la restauración de Israel, el regreso a su tierra y la renovación espiritual. Y Dios les dijo: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11:19. Esta profecía es no solamente para el pueblo judío, sino también para nosotros, porque muchas veces necesitamos que Dios haga una renovación dentro de nosotros, y la profecía es que en algunas de sus expresiones, él habla de que es una espada. En el Nuevo Testamento esa espada, dice, es una espada de dos filos que atraviesa los sentidos. Cada uno de los sentidos tiene que ser roto. ¿Para qué? Para que podamos ver claramente y buscar a Dios. Dice, pero no solamente eso, sino que esa espada sigue adentrándose, llega al corazón, dice, y penetra hasta las intenciones del corazón. Y el corazón de donde salen todas las idolatrías, todas las maldades, de allí salen. Entonces, si ahí llega la espada y rompe, entonces estamos en un camino correcto para poder recibir un corazón de carne que atiende a las cosas de Dios. Ezequiel, cuyo nombre significa fortalecido por Dios, creció en Jerusalén, donde fue preparado para servir como sacerdote en el templo. Formó parte del segundo grupo de cautivos llevados a Babilonia junto con el rey Joaquín, alrededor del año 597 a.C. Durante su exilio en Babilonia, Ezequiel fue llamado por Dios como profeta. Él es el autor de este libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, Ezequiel. Pues cada uno de nosotros recibe un llamado de Dios. Cada uno de nosotros permite que hayamos vivido o estemos viviendo dentro de ciertas circunstancias, pero todas ellas sirven para que le demos honra y gloria a nuestro Creador. Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel 1, versos del 1 al 3. En donde quiera que Dios nos ponga, Dios nos va a hacer un llamado. Y si tú quieres responder como Ezequiel, entonces tenemos que adherirnos fuertemente a la mano de Dios para escuchar claramente lo que dice y para ponerlo por obra. Sus visiones sobre los querubines, que están en los capítulos del 1 al 10, describen como seres celestes complejos que forman parte del carro o trono móvil de Dios. Tienen 4 caras: humano, león, buey, águila. Tienen también 4 alas, manos humanas, y se mueven junto a las ruedas llenas de ojos, simbolizando la presencia omnipotente y la gloria de Dios.
y un Dios omnisciente y un Dios que sabe y conoce todas las cosas, todos esos detalles, tanto para la vida de Ezequiel como para nuestra propia vida. Así Dios tiene programados nuestros detalles, y si le obedecemos, estaremos sembrando en el reino de Dios. Ezequiel fue un sacerdote, pero también llegó a ser un profeta. Como hijo de sacerdote, Ezequiel estaba destinado a servir en el templo. Pero cambiaron los planes. Dice, su desarrollo fue en el exilio, donde Dios los llamó a ser atalaya o guardián o vigilante. Dice, vivió en Tel Aviv, junto al río Quebar, y predicó aproximadamente entre los años 592 y 570 a.C. Él estuvo enfocado en los exiliados en Babilonia, pues allí vivió, aunque Dios le dio también visiones acerca de Jerusalén y de lo que sucedía allá, y tuvo también que hacer varias profecías sobre eso. Dice, Ezequiel es venerado como un profeta en el judaísmo, entre los judíos, entre el cristianismo, los cristianos, el islam, pues esa religión que está avanzando muy rápido, y el baísmo. Dice, y según la tradición judía, dice, él murió como mártir. Aquí en la fotografía dice que este sacerdote empezó su ministerio aproximadamente a los 25 años, aunque otros dicen que fue hasta los 33, donde todos los sacerdotes ya ejercían con toda libertad su ministerio, como Jesús, que también él a los 30 años comenzó su ministerio. A Ezequiel le correspondía tratar en el nombre de Dios con los corazones y las conciencias de los hombres. Y así como fue llamado a levantar el estandarte de la verdad y la justicia en los altos círculos del poder y de la corrupción del mundo, por el otro lado, dice, tuvo que luchar contra las formas del mal que le fueron mostradas en visión dentro del templo, y la idolatría, la corrupción en Jerusalén y también entre los cautivos de Babilonia. No se puede decir que Ezequiel sea un predicador moralizante, sino un predicador con las costumbres buenas de los hombres ante Dios, y haciéndolo en una forma sencilla. Aquí está un ejemplo de cómo Dios le manda a tratar a los representantes cuando no quieren obedecer. Dice, vinieron a mí unos líderes de Israel y se sentaron frente a mí. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos hombres todavía piensan en sus repugnantes ídolos. Tienen entre ceja y ceja esos obstáculos que los hacen tropezar. ¿Por qué ahora debo permitirles que acudan a pedirme ayuda? Eso está en Ezequiel capítulo 14, versos del 1 al 3. Dice, vienen a pedir ayuda, pero al mismo tiempo no quieren cambiar su vida. En las profecías de Ezequiel, dice, se caracteriza por la riqueza de sus imágenes y sus acciones simbólicas. San Jerónimo se refiere a todas estas llamándolas mar de la palabra divina o el laberinto de los secretos de Dios, dando a entender la complejidad y la grandeza de todas las revelaciones que Dios quiso darle a este varón, Ezequiel. Una de las cosas que el profeta nos hace ver es, mírate en el espejo. Claro que primero lo hizo para Israel, pero también lo hace para nosotros, porque
sus profecías siguen siendo valederas para nosotros en nuestro tiempo. El profeta Ezequiel fue comisionado para ser un centinela que debía sonar la advertencia para las primeras oleadas de exiliados en Babilonia. En el capítulo 3, versos 17, ahí está esto. Dice, el problema era que la gente no quería escuchar su advertencia, y en gran parte porque no tenían una comprensión precisa sobre ellos mismos ni de su relación con Dios. Pueden leerlo allí en el capítulo 2, los versos del 4 al 7. La presencia de Dios representa su santidad, representa su soberanía y la intención de morar para siempre entre su pueblo purificado. Su lucha es estar en este medio donde hay tanta corrupción y lograr encontrar un pueblo purificado. Y aquí nosotros debemos vernos al espejo, porque miren, al estudiar a Ezequiel nos ayudará a vernos a nosotros mismos y en especial a nuestro pecado de manera más clara. ¿Y cuál es ese pecado? Uno de los primeros pecados, la dureza del corazón. ¿Y cómo se puede advertir o entender? Dice, indiferencia hacia las cosas de Dios. El corazón está frío e insensible. Y está frío e insensible porque tenemos muchas cosas que vienen cada día a nuestro diario vivir. El trabajo, el atender a los hijos, el vivir en un mundo contaminado. Eso va sucediendo y haciendo que el corazón se endurezca y termine diciendo, pues yo voy a hacer como yo quiero y terminan haciendo cada quien lo que él quiere, pero no la voluntad de Dios, pero no el amar a Dios, pero no el servirle. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero esta indiferencia nos puede llevar, si no tenemos cuidado, nos va a llevar hasta allá. Y Dios le dijo al profeta, dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, por ser una casa rebelde, dice, por lo menos que sepan que hay un profeta que se los está advirtiendo. Y aquí la foto dice, libérate de la dureza del corazón. Libérate de todo lo que sucede en tu vida diaria y que dejes de darle el lugar principal a Dios. Cuando se recogen los diezmos, está hablando generalmente, hablan primeramente del dinero, que tú des una parte de lo que tú ganas, pero eso es importante, sí lo es, pero la parte más importante es que tú le des el tiempo, que le des el diezmo de tu día a Dios. Y ese diezmo significa el 10% de 24 horas, 2 horas, 40 minutos, por lo menos, cada día, para alabar, para bendecir su nombre, para desear bendiciones para ti, para tu familia, para tu trabajo, para las gentes, para tu comunidad, para tu iglesia. De las cosas que el profeta habló en contra de su pueblo y donde les habló clara y abiertamente, dice, que tú buscas tu propia justicia en vez de cumplir la justicia de Dios. Dice, en un lenguaje gráfico y a veces chocante, ayuda a Israel a ver la verdad dolorosa de sus condiciones ante el Señor.
Y la profecía dice, yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir. Así que cambien su manera de pensar y de vivir, aléjense de su pecado para que la maldad ya no sea carga para ustedes. Apártense de todas las maldades que han cometido. Háganse de un nuevo corazón y espíritu. Ezequiel 18, 30-31. Fíjense, nosotros también a veces buscamos nuestra propia justicia, justificarnos a nosotros mismos delante de los demás para que nos vean que somos piadosos o para que vean que somos justos o para que vean que hacemos las cosas bien. Pero Dios no se fija en eso. Dios se fija en tu corazón. Dios se fija que lo pongas a Él en el primer lugar. Que no le des las obras, que no le des lo que ya no te sirve, se lo quieres dar al Señor. No, así no es. A Él hay que darle el primer lugar, las primicias, lo mejor debe ser para el Señor, lo mejor en el tiempo, lo mejor en el espacio donde tú hagas tu oración delante de Él. Dice, vete a un lugar apartado, un lugar donde puedas buscar a Dios, donde le des un lugar al Señor para que te inclines delante de Él, para que lo adores, para que le digas, Señor, te amo con mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Y ahí el Espíritu nos va a redarguir y nos va a decir, arrepiéntete para que puedas vivir, como dice aquí en la imagen. Otra de las cosas sobre las que el profeta habló contra su pueblo fue que fue un pueblo infiel. Y lo hace a través de un ejemplo citando a dos hermanas. Dice, la mayor se llamaba Aholá y la menor Aholibá, que representan a Israel y a Judá, pero que se prostituyeron con las naciones de su alrededor en vez de ser un ejemplo sirviendo a Jehová. El Señor Dios dice, mira ahora, te voy a entregar en manos de los que te apartaste. Te mostrarán su odio, te quitarán todas tus posesiones hasta dejarte desnuda, revelando tus prostituciones. Te harán todo esto por haberte prostituido con otras naciones con cuyos repugnantes dioses te contaminaste. Como seguiste el ejemplo de tu hermana, tomarás en tus manos la misma copa de veneno. Y por eso hubo varias exportaciones hacia el exilio de Babilonia, y esos grupos fueron llevados tanto de Israel como de Judá. Entre las acciones simbólicas de Ezequiel, Dios le hizo que hiciera cosas como que hiciera una pequeña ciudad para mostrar el asedio de Jerusalén y cómo sus enemigos vendrían a rodearla y a cortarles todo y a llevar hasta que llevarlas al cautiverio. Dice, el hambre que hubo horrible, los destinos de las personas que en vez de consultar a Dios fueron a consultar a los Baales, fueron a consultar a otras personas que no tenían el temor de Dios ni en sus corazones ni en su vida. Dice, el miedo dentro de la ciudad por todas las cosas atroces que estaban pasando, la invasión de Nabucodonosor, la conmoción de la caída de Jerusalén, dice, la reunión de Israel y de Judá. O sea, todas esas cosas Dios le hizo al profeta que hiciera varios ejemplos delante del pueblo para que el pueblo viera lo que iba a suceder y se arrepintiera. Y entre ellos, pues precisamente estaban los primeros líderes, los reyes. Josías sí hizo caso y él quitó casi la mayor parte de todos los dioses y hizo muchas cosas buenas, pero los que le siguieron
no hicieron eso. Joacás, aunque fue por poco tiempo, Joacim 11 años y luego Joaquín 3 meses y el último también está allí, pues todos ellos no sirvieron a Dios, se fueron tras los Baales, se fueron a consultar a otros países, a, otras, a otras fuentes que no eran agradables para Dios. Otro pecado de Israel dice sus esperanzas fuera de lugar. Tras la muerte de Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos partes debido a la idolatría de Salomón y las severas cargas impositivas de su hijo Roboam. Las 10 tribus se rebelaron al norte y formaron el Reino de Israel con su capital Samaria y Siquem. Con Jeroboam primero, mientras que en el sur se formó el Reino de Judá con Roboam. Y ahí están, este pequeño mapa muestra dónde está Israel, dónde está Judá, dónde está su capital, y capital de Israel, Samaria, capital de Judá, Jerusalén. Y esa fue una desgracia para el pueblo de Israel, porque tuvieron falsas esperanzas, cosas fuera de lugar, y por muchos años sufrieron ese castigo. Pero el profeta, en una de sus predicciones, en una de sus profecías, se presentó al pueblo con 2 palos que traía en la mano. Y Dios le dio instrucciones y le dijo, Ezequiel recibió más instrucciones, dice, juntar los 2 palos para que llegaran a ser un solo palo. Los desterrados, que observaban impacientes a Ezequiel, le preguntaron, ¿no nos vas a decir lo que significan estas cosas? Él les dijo que la significación ilustraba lo que Jehová iba a hacer, hablando de los 2 palos que son los 2 reinos de Israel y Judá. Y Jehová declaró, haré de ellos un solo palo y formarán uno solo en mi mano. Eso está en el capítulo 37, versos del 17 al 19, dando a entender que en el futuro esa división que hubo terrible en el pueblo de Israel iba a desaparecer y iban a estar todos de nuevo juntos como lo están ahora en este tiempo. Bueno, el profeta Ezequiel dice, ofrece un mensaje de esperanza radical al pueblo de Israel en el exilio, simbolizando poderosamente en la visión del valle de los huesos secos. Todo el capítulo 37 habla sobre esto. Dice, aunque la nación se sentía sin esperanza y muerta, Dios promete restaurarlos, darles un nuevo corazón, porque su espíritu, dice, y poner su espíritu en ellos, demostrando que tiene el poder de revivir lo que está perdido. Esperanza para el pecador, que somos todos nosotros. Dice, a pesar de la rebelión y el pecado, hay una llamada a la vida y al arrepentimiento, mostrando la misericordia de Dios. Un segundo. Ahora puedo continuar. En esta imagen podemos contemplar que Dios mismo quiere salvar a su pueblo. No se van a salvar todos, pero Él quisiera que todos se salvaran, como en el Nuevo Testamento Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, dice, Jesús dio su vida para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia, y dice, y que todos procedamos al arrepentimiento y que todos se salven. Y sabemos que no todos se van a salvar, pero que sí la mayoría debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a mostrar misericordia con los demás, porque Dios también nos ha rescatado a nosotros.
Pero vean qué interesante es esta profecía y cómo se ha cumplido. Dios le habla a Ezequiel y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Allí al principio del capítulo 37, los versos del 3 al 5. Y esos huesos, dice, empezaron a moverse. Y él, obedeciendo a Dios, a Jehová, dice, profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré. He aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza, espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y lo que significa esta profecía es el levantamiento de Israel en medio de todo lo malo que hizo. Dios lo restaura. Dios lo hace que ese pueblo siga saliendo adelante, porque todavía hay muchos propósitos que en el futuro, aún en nuestro tiempo, Dios va a cumplir. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. En el capítulo 37, versos del 11 al 14, y ahí está la soberanía de Dios. Ahí está Dios haciendo lo que Él quiere hacer. Él es independiente de su pueblo y de todos nosotros. Pero al mismo tiempo, Él por su propia voluntad quiso mandar a su propio Hijo. El Padre mandó a su Hijo para que Él sí cargara con nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad. Dice Pablo, después dice, todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario para que nos sintamos libres, para que tengamos paz. Así que estas palabras de consuelo al pueblo de Israel fueron de gran bendición y siguen siendo, porque continuamente familias, grupos de familias de todos los países del mundo están llegando a Israel, están regresando a su propia patria y están juntándose porque Dios tiene propósito para ellos en el corto futuro. Una profecía que me llama la atención del profeta Ezequiel es esta declaración que él hace, dice, Dios hablando, dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no los hallé. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo se había alejado de Dios, el pueblo se había enfriado, había buscado otros dioses
y no hubo nadie que se pusiera en la brecha. Gracias a Dios que a pesar de todas esas cosas malas, no solamente al pueblo de Israel, sino ahora a todo el mundo, para todo el mundo mandó a su propio Hijo. Y este Hijo, Señor Jesucristo, que bajó del cielo, el único que ha bajado del cielo y nos ha mostrado cosas de lo que sucede allá, y nos ha hablado en parábolas de todas esas cosas que Él sabe y vio allá con su Padre, y nos las quiere comunicar y nos las quiere decir. Dice, ¿para qué? Dice, bendito sea, así dice Pablo, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí en Efesios capítulo 1, verso 3. Entonces, Jesucristo ahora Él es el que sí intercede. Es el que sí, ya no en un templo como el templo de Jerusalén, donde el velo del templo donde estaba la presencia de Dios se rompió. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el que había bajado, ahora sube al cielo, después de haber sufrido en la cruz del Calvario y haber resucitado, se presenta delante del Padre intercediendo por nosotros para que nos perdone, para que, dice, todo el mal que nos correspondía pagar a nosotros cayera sobre Él y nosotros tuviéramos paz y tuviéramos tiempo de poder contemplarlo, de poder ponernos en esa brecha espiritual para interceder por todos los que no le conocen. Dice, en nuestro tiempo podemos interceder por los que no le conocen. Junto con Cristo Jesús pedimos que caiga la venda de sus ojos y puedan ver y arrepentirse. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y todo aquel que camine por el camino de Jesús llegará hasta la vida eterna. Para nosotros es imposible entenderlo y pensarlo, pero no para Dios. Así como rescató a su pueblo, rescatará a la mayor parte de las vidas de toda la humanidad, a estos 10 billones de personas que vivimos aquí. Si intercedemos por ellas, Dios puede dar la oportunidad de que caiga la venda, puedan ver y se arrepientan y tengan oportunidad hacia la vida eterna, juntamente con todos los que el Señor nos quiere llevar, porque nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Dios les bendiga.